chicos, bienvenidos a nuestro tutorial de Nota SOAP y IAE. Este de aquí sirve para dar un registro claro y exhaustivo en el cual no van a existir errores. ¿Cómo realizas este tipo de notas? Debes primero utilizar abreviaciones que sean aceptables, debes sugerir en caso que sea necesario, escribir e interpretar los exámenes bioquímicos que se encuentran alterados. Debe ser conciso, porque en caso contrario, la persona que lea, en este caso sea el doctor, vas a poder confundirlo. A continuación, van a dar la primera explicación de qué significa cada una de estas siglas y qué debes colocar en ellas. La nota SOAP es un tipo de documentación para historia clínica. Va a estar dividida en 4 siglas, es decir, 4 procedimientos. El primero de ellos es el subjetivo, que es la letra S. Esta información se va a basar en las percepciones, en los argumentos y en el lenguaje basados en el punto de vista del sujeto. Por lo tanto, vamos a tener que recoger información que sean importantes. En la información general importante, que sería la información del paciente, de la familia o de la familia de forma indirecta. Dentro de esta información vamos a tener a los antecedentes familiares o personales, obviamente patológicos, los cuales van a ser de gran ayuda para después poder saber a qué patologías es más propenso el paciente o no. El nivel de actividad física también es un factor que debemos, un dato que debemos tomar en cuenta, ya que eso también va a ser un factor determinante en la salud del paciente e inclusive el hecho de que practique o no actividad física nos ayudará a saber a qué enfermedades puede ser también más propensa esta persona. La siguiente sigla, la cual es O, quiere decir que son datos objetivos, datos precisos. Datos que vamos a tener que recoger importantes son la talla, el peso, la edad, la ganancia de peso, el porcentaje de cambio de peso y el porcentaje de pérdida de peso. También los exámenes de laboratorio. Los exámenes de laboratorio vamos a tener que leerlos, vamos a tener que tener la capacidad de interpretarlos, ya que obviamente significará una gran diferencia en el diagnóstico. Es saber si una persona tiene el colesterol elevado, si tiene niveles altos de sodio en sangre, si tiene niveles altos o niveles muy bajos de hemoglobina, etc. Los datos clínicos suelen ser sintomatología que el paciente reproduce. Ya pueden ser datos que tengan que ver con, por ejemplo, con el aparato digestivo, como diarrea, como náuseas, como acidez, como dificultad para deglutir, etc. Y otros también pueden ser otros tipos de sintomatologías que incluyen otro tipo de dolores o de dolencias, como lo es también una enfermedad previa. También tenemos la estimación de las necesidades nutricionales, la cual también es un dato objetivo, ya que si ya observamos, por ejemplo, ciertas falencias en ciertos datos de exámenes de laboratorio, como por ejemplo niveles bajos de hemoglobina o niveles bajos de glóbulos rojos o proteína en orina, esto nos ayudará a saber cuáles son las estimaciones que el paciente deberá controlar en cuanto a su nutrición. Por ejemplo, no consumir mucha proteína, cuidar la sal en la dieta, consumir más hierro o quizás consumir más folato, dependiendo del volumen medio corpuscular. Datos como esos, que ya podríamos estimar, que ya podríamos proponer. Las notas AP serán explicadas a continuación por mi compañera. A significa valoración, y aquí se tiene que escribir el diagnóstico nutricional por medio del método PES, que significa problema, etiología, signos y síntomas. Como se ve en este ejemplo, la enfermedad es diabetes tipo 2 o el problema. Tenemos que estar relacionado con la ingesta hipercalórica hipergrasa, como está evidenciado con los niveles de alto de glucosa, de la hemoglobina glicosilada y de presencia de glucosa en orina. El plan y monitoreo. Aquí se escriben las recomendaciones nutricionales, la meta de la terapia médica y nutricional, el estudio extra del diagnóstico, el plan educacional y cómo se monitorea la terapia médica y nutricional. Como ejemplo tenemos que se va a otorgar información sobre el plan dietario recomendado para el control de diabetes e hipertensión y pérdida de peso. Además se van a
realizar exámenes bioquímicos cada 3 meses para evaluar los niveles de glucosa en sangre, así como se van a realizar exámenes de orina. Además, se presentará la información, posteriormente se explicará sobre cómo afectan el alcohol y los hábitos de fumar en la salud. Bien, ahora vamos a hablar sobre la nota ADIME. ADIME significa en inglés Assessment, Diagnosis, Intervention and Monitoring Intervention. Esta nota es un registro que evidencia el progreso del cuidado nutricional de un paciente. Básicamente es algo así como un resumen de la historia clínica. Esta nota consta de 4 pasos, como ya dijimos. El primero es Assessment, que implica la recolección de datos pertinentes del paciente, específicamente el nombre, el peso, la edad, el sexo, antecedentes personales y familiares que están ligados a las enfermedades que padecen. El siguiente paso es la diagnosis o diagnóstico. En este paso, según los datos recopilados del primer paso, se podrá identificar algún problema relacionado con la nutrición, también sus causas y los factores contribuyentes a que aparezca este problema. El tercer paso es la intervención, que según ya el paciente teniendo su diagnóstico nutricional, se le tomarán sus respectivas acciones para poder encaminar a su recuperación. Estas acciones pueden ser planes de alimentación, obviamente enfocado específicamente a su padecimiento, a su diagnóstico y la reducción de los factores contribuyentes. Continuando con el tema Notas ADIME, hemos traído un ejemplo de un caso para resolverlo y aclarar ciertas dudas e irlas haciendo y resolviendo. Tenemos aquí el caso. JB, de 53 años, acude a la clínica refiriendo somnolencia y sentirse confuso, con pulso de 105 y presión arterial de 90/70. Realiza un trabajo estresante como consultor de la Armada, siendo este un ex militar. Refiere ser soltero, posee antecedentes personales de hipertensión y gota, mientras que en su familia presenta hipertensión y diabetes. Tiene como medicación prescritos metformina 2 veces al día. Sus exámenes bioquímicos presentaron un BUN de 31 considerada elevada, una creatinina sérica de 1.9 considerada elevada, una glucosa de 152 que es considerada elevada, una prealbúmina de 33 elevada, un colesterol total de 205, un triglicérido de 185 considerados elevados y un HbA1c de 15.2 considerada elevada. Y su perfil médico indica finalmente que pesa 97.27 kilos y de estatura presenta 1,79 m, con un IMC de 30.35. Bueno, comenzamos con el primer literal, que es la A, que es assignment. Bueno, en este caso, como ya habíamos leído el ejemplo o el caso de estudio el día de hoy, para resolver este formato tenemos que en A se coloca de la siguiente manera, con este ejemplo. Paciente masculino JD, de 53 años, soltero, con 97.27 kilogramos de peso, 1.77 metros de estatura, IMC de 30.35. Punto aparte. Ingresa por somnolencia y estado de confusión, con pulso de 105 y presión arterial 90/70. El examen físico presentó piel caliente y seca, respiraciones rápidas, abdomen con ruidos activos, blando y despreciable sin dolor. Punto. El paciente presenta antecedentes personales de hipertensión, gota con medicación prescrita de formina 2 veces al día. Refiere no ingerirlos. Hay que recalcar si el paciente lo ingiere o no. Hay una diferencia entre que prescripción a que si realmente cumple con esta medicación. Entonces también es importante recalcar cuáles son los hábitos de él, es decir, si fuma, es decir, si toma alcohol, si toma alguna droga psicotrópica, o si fuma y cuánto fuma. En este caso el paciente sí lo refirió.
¿Por qué? Porque es importante para determinar la enfermedad ver los hábitos que él tiene, porque hay enfermedades que quizás no pueda ser por causas de que su ingesta excesiva de algún carbohidrato, proteínas o grasas como conocemos, también puede ser por la consecuencia de un mal hábito, que sea fumar, drogas o cervezas, alcohol. Como conclusión tenemos sobre nota DIME y SWOT, es práctico, sencillo de realizar, da una documentación con un diagnóstico rápido y de fácil interpretación por parte del sujeto que la lee. Es importante aprender a realizar este tipo de notas, ambas notas, y debe ser realizado en el momento de la visita o consulta. Este tipo de notas es una de las más usadas para obtener un diagnóstico clínico. El fin de usar notas SWOT y DIME es que sean de evidencia de un eficaz diagnóstico nutricional.